Este es el video número 33. En esta ocasión, a consecuencia de consultas de alumnos, hay alumnos que me han consultado por que aclare en lo posible sobre la fórmula de rumbo verdadero igual a rumbo compás más desvío compás más declinación magnética. La saben porque la estudian, pero no la entienden. Y yo para este efecto he preparado un PowerPoint sencillo, como para más o menos explicarlo y resumirlo, que les va a reforzar los apuntes que tienen de la escuela. Esta explicación la voy a hacer en dos partes. Este video, que es en la parte 1, y después está la parte 2, que son dos videos que yo ya tengo grabados de otros cursos, que les va a venir bien. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles el PowerPoint que hice para este efecto. Nosotros contamos con esta fórmula que ustedes ven ahí. Esta fórmula está diciendo rumbo verdadero es igual a rumbo compás más desvío compás más declinación magnética. Esta es la fórmula madre, de acá nace todo. Después a esto se le van agregando cositas. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde surge todo esto? Rumbo verdadero, tengamos en cuenta que el rumbo verdadero siempre es el que el navegante usa y calcula en la carta de navegación. Es el rumbo geográfico, es el ángulo formado entre la línea de crujía del barco y el norte geográfico o norte verdadero. Pero vamos a explicar qué significa esto. Declinación magnética, cómo encaja con esto, porque esto es una suma algebraica. Y esto nace de videos anteriores que yo he mostrado cómo trabajan las coordenadas geográficas. De acá nace todo, las coordenadas geográficas, en la cual tenemos meridianos. Esto no me voy a explayar mucho en esto porque tengo videos que lo explican mejor. Pero tengo meridianos, estos que ven ustedes acá verticalmente son meridianos y son todos exactamente iguales. Los meridianos son círculos mayores todos son círculos mayores. Son equidistantes entre sí y todos pasan por el polo norte y el polo sur. Estos meridianos son geográficos o fijos. No varían. Son geográficos, fijos y no varían. Y son todos círculos máximos. Por eso, para tomar uno como referencia, como son todos iguales, tengo que tomar uno como referencia, como dato. Y tomo el meridiano de Greenwich, que pasa por Greenwich, Inglaterra, donde estuvo el primer observatorio, donde estaba la primera estación del observatorio. Entonces, por ahí pasa justamente el meridiano. Hay quien lo llama meridiano cero, hay quien lo llama meridiano de Greenwich y hay quien lo llama meridiano de origen. Bueno, esto es fijo. De acá de esto fijo es donde sale justamente el rumbo verdadero, ¿sí? También lo puedo llamar, si quiero hilar más fino, el ángulo formado entre la línea de crujía de la embarcación con el meridiano local que pasa por el lugar. Porque justamente estos meridianos que ustedes ven acá, si yo lo quiero representar en una carta, es esto. Esto es. Imagínense que yo agarro, voy a hacer una navegación en la cual trazo un rumbo, voy a ir a tal lugar y pongo el transportador en la carta, me da 45 grados. Si conocemos el ángulo con que se desplaza nuestra embarcación con respecto al norte y con los elementos de dibujo antes mencionados, el trazado de este rumbo sobre la carta lo vamos a llamar rumbo verdadero. Bueno, rumbo verdadero. El rumbo verdadero viene a ser el ángulo formado, ángulo horizontal, en sentido horario, formado entre el norte verdadero, que tenemos acá dibujado, que coincide con el meridiano. Estos son meridianos, estas líneas son meridianos y estas son paralelos. Representan así los meridianos y los paralelos en una proyección Mercator. Esto es una carta Mercator. Con respecto a este norte, hemos dibujado el rumbo verdadero, 45 grados. Tengo una diferencia de 45 grados.
siempre en sentido horario, siempre horizontal y sexagesimal. O en este caso no es sexagesimal, acá son 45 grados. Bien. Esto lo hago en la carta. ¿Por qué me varía esto cuando yo se lo doy al timonel? Al timonel. Al timonel le digo, poneme 45 grados. Acá en el compás. Si fuese lo mismo, si el rumbo verdadero fuese igual que el rumbo compás, hagamos de cuenta que es igual, rumbo verdadero igual rumbo compás, lo mismo que yo pongo acá en la carta, lo mismo que estoy poniendo acá, directamente se lo daría al timonel. Poneme 45 grados. Y no habría ningún problema. El tema es que nosotros tenemos a la atmósfera, la Tierra es una especie de pila, o un imán gigante. Y todo imán, hagamos de cuenta que nosotros tenemos un imán en la mano. Ese imán va a tener un polo norte y un polo sur. Y va a emitir una carga similar a lo que ustedes están viendo acá. Va a emitir una fuerza, una carga, una fuerza magnética. Esa fuerza magnética tiene características, es un circuito cerrado, porque no lo puedo abrir ni cerrar, o sea, es cerrado, es algo continuo, no para, esto no deja de emitir, y es transparente, no lo veo, pero sin embargo está. Esto va a tener un polo norte y un polo sur, una carga positiva y una carga negativa, que una atrae a la otra. Si yo este imán que tengo en la mano lo dejo caer al piso y se me parte, no tengo un imán roto, se me convierten en dos imanes. Dos imanes que cada uno va a tener su polo norte y su polo sur. Y por una cuestión de física, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se rechazan. Es decir, yo junto los dos imanes, la carga norte de una con la sur de la otra, o la positiva de una con la negativa de la otra, y hay un poder de atracción ahí. Ahí se hace una fuerte carga de atracción, se atraen los imanes, se van a acercar. Si los doy vuelta, y uno en los extremos, norte con norte o sur con sur, se van a rechazar, se rechazan. Por eso que el principio de funcionamiento de una brújula, la brújula típica de un scout, cuando la brújula me está marcando el norte, o sea, la carga de ese propio imán, que va a tener su polo norte y su polo sur, del imán de la brújula mía, va a estar orientada al norte magnético. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué parte se va a querer acercar al norte magnético? Se va a querer acercar la parte sur del imán de mi brújula, la parte sur. ¿Y por qué no me indica a mí el sur? ¿Por qué me indica el norte si yo le pongo el norte? Porque tengo la escala dada vuelta. La escala está dada vuelta. Donde mi carga, mi parte sur del imán está orientada al norte magnético, yo giro la escala y me dice norte. Entonces, el norte lo tengo hacia allá, vamos hacia allá. Pero en realidad lo que yo tengo orientado es mi polaridad sur de mi imán con la polaridad norte de la Tierra. No sé si se entiende. Bueno, volviendo a esto, justamente esta carga magnética que tengo acá, esta carga magnética, se van a llamar también meridianos, como se llama, como los meridianos geográficos. Estos se van a llamar meridianos también, pero estos tienen otro nombre, son meridianos magnéticos, meridianos magnéticos. Si el meridiano magnético y el meridiano geográfico estuviesen en fase, estuviesen paralelos, estuviesen juntos, yo no tendría problema en poner en la carta rumbo 45 y decirle a mi timonel poner rumbo 45. No habría ningún problema. El problema está en que estos dos meridianos, tanto el geográfico como el magnético, no están paralelos. Varían. Hay una variación. El meridiano magnético va variando con respecto al geográfico. El geográfico es fijo. El magnético tiene una variación. Y es una variación anual, porque la Tierra está girando y se está trasladando. Entonces hay una variación que es anual. Esa variación anual me va a formar un cierto cruce con el meridiano, el geográfico. Me va a dar un cierto cruce, un cierto ángulo.
Fíjense ustedes acá que yo tengo la comparación de uno con el otro, los meridianos geográficos, los geográficos fijos con los meridianos magnéticos. Bueno, justamente estos magnéticos no van en forma paralela con los geográficos, no lo van. Si fuesen en forma paralela, yo no tendría declinación, sería nula. Y si fuese nula la declinación, entonces sí, donde yo dibujo en la carta 0,45, le digo a mi timonel pone 0,45 y no tendría problema. El problema está en que estos no son juntos. Hay una cierta diferencia entre uno y otro. Es decir, el meridiano geográfico no es paralelo al meridiano magnético. No van, alguno irá más cerca que otro, de acuerdo a la zona, irán más cerca, pero en otras latitudes se van desviando más. Hay más desviación. Hay más desviación o menos desviación. Y va variando anualmente en minutos. Eso me lo especifica la carta. El rumbo verdadero no es igual al rumbo compás. Tenemos un error, porque no van paralelos. Entonces estoy aclarando acá, rumbo verdadero no es igual al rumbo compás, varía. ¿Cuál es el error? El error es el ángulo formado entre el meridiano geográfico y el meridiano magnético. Ese ángulo que forman entre sí se llama justamente declinación magnética. Esa declinación magnética varía año a año y varía en minutos, porque la Tierra va girando. ¿Cómo me doy cuenta yo? En la carta voy a tener esta rosa de los vientos. Acá tengo dos datos en esta rosa de los vientos, o me interesan dos datos por lo menos. La parte exterior de la rosa de los vientos es justamente el norte, este cero que está acá, es el norte geográfico. Y esta flechita que ustedes están viendo acá es justamente el norte magnético. Vieron ustedes que acá esto no está en fase con esta, no está una encima de la otra, está desfasado. Este ángulo entre el norte geográfico y el magnético, este ángulo justamente es la declinación magnética. La declinación magnética. ¿Y cómo me entero yo cuánto es esa declinación magnética? Me lo dice acá, 5 grados 30 minutos, oeste. Acá para la izquierda es oeste, para la derecha es este. Yo en este caso lo tengo para la izquierda. Acá va a ser negativo, acá va a ser positivo. Es lo mismo decir 5 grados 30 oeste o decir menos 5 grados 30. Estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo decir 5 grados 30 este o decir más 5 grados o directamente 5 grados 30. Entiendo que es positivo y entiendo que es este. Es el dato que me da la carta, me da la declinación magnética, y si yo me pongo a fijar acá, tengo 5 grados. Entre esta puntita con esta otra tengo 5 grados justamente. Me dice el año de la carta, 2010, y me dice la variación anual. ¿Cuánto varía? En minutos. 9 grados oeste, es decir, menos 9 grados por año. Fíjense en que si yo me basara en este rumbo nada más, le digo al timonel este rumbo, fíjense en el error que yo cometería navegando horas y horas. En trazos cortitos no habría problema, en tramos cortos, pero en tramos largos iría a parar a cualquier lugar. Porque justamente el timonel, cuando usa el compás, se basa en este rumbo, no se basa en este rumbo. Ahora, cuando yo lo hago en la carta, se basa en este, no me baso en este. Diferencia crucial. Con este criterio, la fórmula debería ser rumbo verdadero, tendría que ser mi rumbo magnético, el que yo pongo en la brújula, más mi declinación magnética. De hecho, es así. Lo que yo pongo en el compás, rumbo magnético, le calculo la declinación magnética del lugar, es mi rumbo verdadero, lo que yo trazaría en la carta. La única manera de que el rumbo verdadero sea igual al rumbo magnético es que la declinación magnética sea nula, sea cero. Entonces encajan los dos rumbos. A ver, tengamos en cuenta que los rumbos se dan en base al origen de cada polo. Si el origen del polo es magnético, va a ser rumbo magnético. Si el origen del polo es geográfico o verdadero, va a ser rumbo geográfico.
Pero ahí no termina el tema. También tenemos otro error por materiales ferrosos en la embarcación, como por ejemplo celulares, como por ejemplo parlantes, como por ejemplo hierro, que el barco sea de hierro, cosas que tengamos electrónicas, dispositivos electrónicos, eso nos pasa también en los aviones. No por nada, antes de despegar, nos piden que apaguemos todo lo que sea electrónico. Bueno, todo eso me provoca, ese campo magnético que me genera todo equipo electrónico, hace interferencia en lo que es el compás, en lo que es la brújula. Hace interferencia. Entonces, me provoca un error. Y yo ese error debo corregirlo, porque si no voy a parar a otro lugar. Imagínense que yo en vez de ir a rumbo 40, me vaya a rumbo 48. Por el error que tengo, en un tramo largo, iría a parar a cualquier lugar. Esto justamente es muy particular de cada barco, de la construcción de cada barco y de lo que tenga cada barco. No es lo mismo el error para uno solo. No lo podemos tomar como algo universal. Cada barco tiene su propia característica de errores. Por eso cada barco tiene su propia tabla, o debería tener su propia tabla de desvíos. ¿Por qué tabla de desvíos? Porque si yo tengo un desvío compás de 5 grados, no se respetan los 5 grados para todos los rumbos. En un rumbo voy a tener 5 grados, en otro rumbo quizás tenga otro número, otro valor, mayor o menor. Esos 5 grados no se arrastran en todos los rumbos. Para eso hay una tabla de desvíos que ahora la vamos a ver. Para lo cual cada embarcación en particular posee su propia tabla de desvíos personal, por esto es en particular cada embarcación. Esta es la tabla de la que yo les hablo. Acá tenemos la tabla. Fíjense en que, por ejemplo, para el rumbo 0 o 360, 0 de compás, la brújula, yo tengo un desvío compás de más 5. Pero si yo pongo la embarcación en 0,60, el desvío es de más 1, no es de más 5. Yo no arrastro los más 5, este desvío compás, no lo arrastro en cada rumbo que yo ponga. Ponga el rumbo que ponga, yo voy a tener más 5. Va a depender de los rumbos. 0 voy a tener, por ejemplo, más 5 en esta embarcación. Esto es en esta embarcación, una embarcación como ejemplo. Me hablas de tu barco, es otro desvío. Es otro ejemplo. Para el rumbo 30 voy a tener más 2, para el rumbo 60 voy a tener más 1, para el rumbo 240 no tengo desvío, tengo 0. Para el rumbo 210 tengo menos 2. Bueno, estos errores, imagínense acá en 0 grados que tengo un desvío de más 5. Si yo no corrijo este desvío, voy a ir a parar a cualquier lugar, en horas y horas de navegación. Por eso que tengo que sumarlo a la cuenta algebraica, a la suma algebraica que hago en la fórmula. Esto es la tabla de desvío que depende siempre de materiales ferrosos. Todo lo que sea magnetismo es lo que me genera un campo magnético que me pueda desviar justamente el rumbo que yo llevo en el compás. Teniendo en cuenta la declinación magnética y teniendo en cuenta el desvío compás, ahora la fórmula que antes me quedaba como rumbo compás más declinación magnética, ahora le sumo desvío compás. Entonces la fórmula va a ser rumbo compás más desvío compás más declinación magnética. Así quedaría la fórmula que conocemos todos. ¿Y de dónde viene cada cosa? Para el navegante está con el rumbo verdadero. Y el rumbo verdadero va a ser, para él, rumbo compás más desvío compás más declinación magnética. Ese es el navegante, el que va haciendo la navegación en la carta, el que la va calculando. Para el timonel, el que está con la caña, con el timón, a él lo que le interesa es el rumbo compás. Y el rumbo compás va a ser el rumbo verdadero menos el desvío compás menos la declinación magnética. Es decir, es la misma fórmula, pero cambia la polaridad, cambia de signo. Y cambia el pasaje de término. Yo acá estoy buscando el rumbo verdadero. Tengo como dato el rumbo compás. Y acá lo que estoy buscando es rumbo compás. O sea que todo lo que pasaba sumando pasa restando y el rumbo verdadero pasa a ser dato. Recuerden, el que lleva la carta, rumbo verdadero siempre. Todo lo que se hace en carta es verdadero. Todo lo que se hace en carta es verdadero. Todo lo que se hace a bordo es compás. Esto es la brújula.
con esto tengo que guiarme como compás, siempre. A mí me interesa el compás, o sea, el verdadero corregido con la declinación magnética y corregido con el desvío compás. En esta brujulita que ustedes ven acá, si yo acá le acerco un teléfono celular o un parlante, ya no me va a indicar 0, va a tener un desvío. Ese es el desvío compás. Por ende, la fórmula es rumbo verdadero, rumbo compás más desvío compás más declinación magnética. Esto es para el navegante. Para el timonel, rumbo verdadero, menos desvío compás, menos declinación magnética. Entonces, claro, yo teniendo, si quiero averiguar, yo navegante, quiero hacer el trazo en la carta, necesito saber el rumbo verdadero. Le pido al timonel cuál es el rumbo compás que él lleva y él me dice que son 150 grados. Él lleva en su brújula 150 grados. Bueno, respeto la fórmula, 150 grados, más. Teniendo el dato del desvío compás para ese barco, con ese rumbo, menos 6 me va a decir la tabla, le pongo menos 6, más la declinación magnética del lugar de la carta, que ese dato me lo da la carta, más 7 en este caso, la declinación magnética, más 7. O sea que es es positiva. Solamente reemplazo 150 más por menos, menos 6, más por más 7. Esto me va a dar un rumbo verdadero de 151. Acá no ha variado muy poco y nada. Fíjense en que tengo un rumbo compás de 150 y un rumbo verdadero de 151. Prácticamente es el mismo rumbo, en este caso. Rumbo verdadero es igual a rumbo compás, más desvío compás, más declinación magnética. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero pasarlo esto al timonel, justamente va a ser todo negativo. Rumbo compás pasa como signo, como la incógnita, y el rumbo verdadero lo tengo que tener como dato. En este caso, lo quería averiguar. Acá lo debo tener como dato. Entonces, es la misma fórmula, pero todo negativo. Entonces, claro, el navegante a mí me va a decir rumbo 60. Y ahí sigo respetando la fórmula. Desvío compás para este rumbo, menos 20. Declinación magnética, más 12. Saco la fórmula, la resuelvo y me va a dar 68. Ahora fíjense que para hacerlo en la carta mi navegante a mí me da 60 grados de rumbo verdadero. Y yo tendría que estar poniendo en el compás, como timonel, 68. Hay 8 grados de diferencia. Fíjense si hay diferencia. Miren si yo, que debería ser 68, voy con 60 durante 4 horas navegando así. ¿A dónde iría a parar? El ángulo de desvío sería bastante amplio. Ahora, a la navegación, le agregamos un problemita más, el viento. ¿El viento qué me provoca? Me provoca abatimiento. Que si no lo corregimos ese abatimiento, es otro error garrafal. El rumbo ya es una derrota de por sí, pero no navegamos en el vacío. El viento nos abate la embarcación, o sea, nos empuja, nos abate. Entonces está trasladando la embarcación en el agua hacia babor o hacia estribor mientras avanzamos. Quiere decir que si el viento viene de babor, me va a tirar el barco hacia estribor. El abatimiento es hacia estribor, porque viene de babor, me lo empuja hacia estribor. Ese es abatimiento hacia estribor. Si el viento viene de estribor, me va a abatir a babor. Otra forma de decirlo es, la embarcación va a ir siempre hacia sotavento, de donde viene el viento, hacia sotavento, y del lado de la corriente, desde ya. Esto nos va a alterar nuestra derrota y va a alterar también la velocidad de la embarcación. Entonces tenemos una nueva derrota o una nueva deriva. El efecto de la corriente de agua altera la derrota y la derrota es el trayecto, justamente el trayecto recorrido, lo que yo ya recorrí y lo que estoy por recorrer también. Esa va a ser mi derrota. La derrota va a ser
en sentido de la masa de agua que me lleva. En ese sentido, hacia dónde va, voy a ir yo. Por eso todo esto hay que corregirlo. Hay que tenerlo en cuenta, calcularlo para corregirlo. A este fenómeno se lo llama justamente derrota verdadera, porque es la derrota verdadera, es la realidad que está navegando el barco. Esto es realmente lo que el barco está haciendo. Yo quería ir con este rumbo, pero este abatimiento me está llevando para este otro. Verdaderamente yo estoy donde me está llevando el viento. El viento es más mi velocidad de propulsión. Es engañoso decir, no, yo iba con rumbo 90. Sí, pero yo estoy contando con viento. Y acá no estoy hablando de corriente de agua. Estoy contando con viento. Entonces, realmente la embarcación se va a trasladar hacia el lado del sotavento, me va a llevar, me va a batir. Y esa va a ser mi derrota verdadera. No, la otra también es una derrota, pero la verdadera va a ser la sumatoria de la fuerza del viento que viene también, que me va a desplazar. Repito, en tramos cortos no me voy a dar cuenta, pero en tramos largos el ángulo se va agrandando y es grande. Voy a ir a parar a cualquier otro lugar. Por eso, esto se calcula con una suma algebraica, que es agregarlo a la misma fórmula que ya tengo. La fórmula algebraica es derrota verdadera es igual a rumbo verdadero más abatimiento. Rumbo verdadero, que ya lo conocemos, más el viento. Esa va a ser la derrota verdadera, donde realmente me va a ir llevando el barco, donde realmente me lo va a trasladar con la masa de agua. Pero nosotros sabemos que la fórmula de rumbo verdadero es rumbo verdadero más desvío compás más declinación magnética. Si nosotros a esta fórmula le sumamos esta otra, derrota verdadera igual rumbo verdadero más abatimiento, si de estas dos fórmulas hacemos una, las mezclamos, las unimos las dos, vamos a tener, acá tenemos el ejemplo anterior, derrota verdadera es igual a rumbo compás más desvío compás más declinación magnética, la juntamos con la de derrota verdadera, igual a rumbo verdadero más abatimiento, y esta es la fórmula que tenemos. Derrota verdadera es igual a rumbo compás más desvío compás más declinación magnética más abatimiento. Ahí tenemos las dos fórmulas juntas. Estamos hablando de lo mismo que derrota verdadera, pero le juntamos, le adjuntamos, le unimos el abatimiento. Entonces, claro, ahí lo resuelvo. Si yo acá tengo, me dice mi timonel me dice, tengo rumbo en el compás 190, respeto la fórmula, más, el desvío compás que me da la tabla de desvíos, menos 3, más, la declinación magnética que me dice la carta, la carta actualizada, menos 12, más el abatimiento, que me lo dan a mí como dato, lo que me está, si es a babor o es a estribor. En este caso va a ser a estribor. A estribor es positivo, a babor es negativo. Tengo 10 grados de abatimiento a estribor. Bueno, perfecto. Todo lo pongo y lo hago algebraicamente. 190 menos 3 menos 12 más 10. Esto me va a dar una derrota verdadera real, ¿sí? Donde se está trasladando realmente el buque, de 185 grados. Acá no estamos teniendo en cuenta la corriente de agua reinante. Acá estamos teniendo en cuenta solamente rumbo verdadero, que va a constar de la declinación magnética, el desvío compás, o sea, todos los materiales ferrosos, lo estoy calculando con esto, lo que me está diciendo el timonel y el viento. Eso me va a dar dónde va a ir el barco. Hay datos que no tengo acá, entonces hay otros datos que acá no lo puse. En esta fórmula es eso. ¿Qué me están dando acá? La declinación magnética, que es el ángulo formado entre el meridiano magnético y el geográfico. El desvío compás, que lo saco de la tabla que tengo, para ese rumbo, y el rumbo que está llevando el timonel. Eso me va a dar una derrota verdadera. Yo espero que haya podido aclarar de dónde sale la derrota verdadera y de dónde sale la fórmula de los componentes que integran esa fórmula. Rumbo verdadero es igual a la declinación magnética más el desvío compás. Ya sé que lo saben, pero por lo menos con este pequeño video, por lo menos entienden de dónde viene. Esta es la parte 1. En la parte 2 vamos a poner dos videitos que lo aclare un poco más y creo que
Con eso creo que, y los apuntes lo van a entender. Bueno, muchas gracias.